eso tenía, primero, el noticiero no debería estar... No se escucha. Analista económico y político y exministro de Industrias. Buenas tardes. Un gusto tenerle aquí en la emisión meridiana de Noticias Canalí. Vamos a tocar algunos temas que resultan importantes y luego de haber estado en unas elecciones ya el pasado domingo 28 de julio, en donde se brinda un panorama quizás de cambio en muchas aristas y sobre todo en temas económicos, que es lo que vamos a tratar en este momento. Antes de las elecciones había un acercamiento por parte del gobierno al sector empresarial y se ha visto abastecimiento en los mercados. ¿Qué le faltaría al aparato económico y productivo de Venezuela para seguir apalancándose? Bueno, muchas gracias por estar en tu programa, que siempre está objetivo y siempre trata de informar con la orientación de las preguntas. Muchas gracias al Canalí, que cada día está penetrando más. Los jóvenes me hablan del Canalí por todas partes, pero hay una penetración que yo creo que tiene que estar basado eso en la información. Así que encantado de estar en tu programa y sobre todo informar, porque hay muy poca información. Ya te voy inmediatamente a decir, pero a mí me preocupa para todos los venezolanos, todos ustedes que me están escuchando, que solamente vayan a tener las redes sociales como materia informativa, porque a veces no se sabe seleccionar bien, esto es información y esto es verdad, esto es verdadera información. Así que ojalá esto pueda ayudar a todos los venezolanos, los de aquí y los de afuera, que ven al canal y en su proceso de información en este momento que estamos. El tema más grave que puede tener el momento actual que estamos viviendo es el tema económico. A veces los políticos y la política no le da la importancia al tema económico que tiene que tener. Tú te imaginas, llevamos 15 días, un poco más. Tú te imaginas comercio prácticamente medio paralizado, transporte una semana paralizada o el tiempo que sea, los empleados que no fueron por la razón. Pero todo esto precisamente por todos los hechos, las jornadas de protesta que se lo generaron. Económico. ¿Y qué significa eso en la economía? Un mes de problemas que podamos tener o lo que hemos tenido. Bueno, entonces reitero otra vez lo importante de la economía, los políticos, a todos los venezolanos y por supuesto a los sectores de mayor peso en el país. Entonces hay que empezar de nuevo con el tema del diálogo, cualquiera que sea las circunstancias que estemos viviendo o vayamos a vivir. Hay que regresar al diálogo. Pero antes de entrar en esa materia, y perdóneme que le interrumpa, ¿qué le faltaría al aparato productivo, tomando en cuenta que ya ha habido un acercamiento por parte del gobierno, ya ha habido abastecimiento en los mercados nacionales? Muy buena tu pregunta, porque yo insisto mucho en ella. Dos cosas le faltan. Dos cosas, y fíjate que soy muy concreto. Primero, reducir el encaje legal, que es el préstamo, multiplicar el préstamo. Las empresas están en un 28, 30, 32% de producción solamente. Tienen un 60 y algo por ciento de capacidad ociosa. Eso quiere decir no están trabajando en ese porcentaje. Porque no hay crédito. ¿Cómo compras una pieza? ¿Cómo vendes un producto? ¿Cómo compras materia prima? Hay que reducir el encaje legal por lo menos 10% o más. El segundo punto es los aranceles. Los aranceles han matado a la industria y a la economía venezolana, se bajaron para un abastecimiento mayor y trajeron como consecuencia para Venezuela traída de productos importados como el chocolate, que vale menos el traído del exterior que el producido en Venezuela, teniendo una industria como el cacao, como la que tenemos. Fíjate, dos temas concretos que necesita el sector productivo y el comercio, igual necesita la reducción del préstamo. Como ¿quién va a comprar un auto? ¿Quién va a comprar un apartamento por su propia cuenta cuando es necesario el préstamo? Ahora, así que por ahí, para que lleve al diálogo. Tocaste un punto bastante importante, que es el diálogo nacional, tanto político como económico. Pero estamos abordando un poco lo que es el tema económico venezolano. Se sabe que la macroeconomía depende en porcentajes agigantados del gobierno nacional. ¿Cómo sería ese diálogo
en el sector empresarial para incentivar ese motor económico en Venezuela? Bueno, fíjate, tiene que ser con hechos, tiene que ser con los presidentes de las empresas. Yo quisiera ver al Estado Mayor político del país en cualquiera de sus áreas, quisiera verlos reunirse con las cabezas de las empresas, con los presidentes de los grupos y de las empresas económicas que son los que dan confianza y los que emplean más en el país, realizando anuncios de este sentido, como hablamos antes. Pero vamos a decirlo, para ir a la palabra exacta que tú utilizaste, que es el diálogo, vamos a decir que es necesario restablecer el diálogo. O sea, el encuentro entre los sectores empresariales de la manera que sea, los gobernadores con las cámaras de comercio de todo el país y con los empresarios, comerciantes industriales en Caracas o en las zonas de las ciudades con los ministros que tienen que reabrir el diálogo, tiene que reabrirse el diálogo en Venezuela en esta situación donde estamos diciendo que las consecuencias para la economía van a ser terribles. Después de Venezuela venir unos días antes de las elecciones en convertirse el sexto exportador o productor de petróleo para Estados Unidos, pasando del número 13 donde estábamos el año pasado. Y de ese punto vamos a hablar precisamente de Venezuela, o una posible introducción a los BRICS. Pero antes de eso quisiera conversar el tema de las zonas económicas especiales, que para un sector empresarial dice que el tema fiscal, como lo acabas de mencionar, sí, está asfixiando un grupo, mientras que a otros no. ¿Qué le faltaría en este punto a las zonas económicas especiales? Ha funcionado en algunos puntos. Tenemos el Estado de Nueva Esparta, que ha funcionado maravillosamente. Perfecto, fíjate, Nueva Esparta no ha terminado de funcionar maravillosamente, porque yo no traté 2 puntos más necesarios para estimular la economía, no con medidas oficiales, sino con políticas de fondo que abarquen a todos los sectores. Uno, las zonas económicas especiales, que son positivas, pero no se están utilizando. Si tú a las zonas económicas especiales, que la mayoría de las personas pueden saber cuáles son, le colocas una rebaja del IVA, ¿no? Una reducción de 2 puntos del IVA en Margarita o en Mérida o en las zonas o en Punto Fijo, en las zonas económicas especiales, ya estimulas el área, ¿no? Fíjate, nada más que esa medida, puede haber muchas otras. Pero te decía que faltaban 2 medidas, que es verdad. El aparato productivo, la economía está asfixiada por los impuestos, porque como se acabó el presupuesto nacional, las alcaldías, las gobernaciones fueron a la empresa más cercana y le quieren cobrar, como le están cobrando, impuestos que no le permiten respirar. Entonces, el ajuste de los impuestos que no se ha terminado de cumplir con la ley que se aprobó de armonización de impuestos, o como se llame. Y segundo lugar, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir en estos momentos, ya hemos dicho 3, reducción del encaje legal, ajustar los aranceles para productos importados, no podemos seguir con una economía de puerto, y tercero, los grandes impuestos. Ahora, el impuesto a las grandes transacciones, que se eliminó en divisas y paró en un momento determinado la dolarización, hay que hacerlo en bolívares también, porque se restringe el mercado. Bien, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, nos queda pocos minutos, por decirlo de algún modo, para los BRICS. Segundos. Vamos a tratar rápidamente el tema de los BRICS. Muchos analistas han indicado que la introducción de Venezuela a los BRICS potenciaría más lo que son las reservas petroleras mundiales, tomando en cuenta que aquí hay países como Rusia, la India, que pertenecen a este grupo. Otros dicen, bueno, ¿será que en un futuro los BRICS van a cambiar el mercado petrolero? Fíjate, la OPEP ha sido un instrumento importante para Venezuela, somos fundadores de la OPEP. Entonces, la OPEP, nadie desconoce la OPEP, ni se aleja de la OPEP si entramos a los BRICS. Los BRICS es un ente primero financiero, ¿no? Donde
Venezuela, cuando sea admitida definitivamente, conlleva unas transformaciones internas en el país positivas, abre la economía que tanto se está pidiendo en los sectores. Fíjate el fenómeno que te obliga a hacer los BRICS, eso es como firmas un entendido con los países y con la organización. Entonces, el tema del petróleo viene después. Después nos pondremos más de acuerdo con el tema petrolero, ¿no? Después discutiremos el tema petrolero. El tema petrolero no nos dio tiempo de hablar de Estados Unidos. El tema petrolero es el eje nuestro, el primer resorte. Pero cambiando los BRICS, eso cambiaría ese panorama. No, pero porque estamos hablando del 83% sí, claro, de las reservas mundiales. Si entra a los BRICS, no dañas la participación en los BRICS. Al contrario, o sea, aquí hay una empresa americana, Chevron, con norteamericano, con personas del exterior que se sienten cómodas, y 10 empresas más que acaban de aprobar, entre ellas la India. No nos da tiempo. Así es, no nos da ya tiempo. Yo creo que esto es un tema de conversación que tendríamos que tener posteriormente. Claro. Lamentablemente, como lo dije, el tiempo en televisión es muy corto. Muchas gracias ya lo por escucharon. No, gracias a usted. Gracias a usted. Ya lo escucharon, Tomás Socias, analista económico y político, exministro de Industria. Vamos a una pausa y regresamos con más de la emisión meridiana de Noticias Canalí. Ya volvemos.